Nueva edición de Agenda Política aquí en Canal N. Hoy día tenemos como invitada y ya está con nosotros la primera ministra, Mirta Vázquez. Premier, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Enrique. Muchas gracias por estar aquí. Le voy a pedir permiso, tenemos que hacer una ligerísima pausa y regresamos para un diálogo ya nutrido con usted. Perfecto. Volvemos. Muy bien, y ahora sí empezamos este diálogo con la primera ministra, Mirta Vázquez. Yo quisiera empezar esta entrevista con lo más reciente, y es, ¿el gobierno ha contemplado la posibilidad de darle a Bolivia una salida soberana al mar? No, de ninguna manera, eso se descarta totalmente, yo quiero decirlo de manera enfática, además siguiendo el comunicado que hoy día la Cancillería de la República acaba de emitir. Un poco tarde. Sí, yo creo que a lo mejor cuando empezó todo este asunto a tratarse mediáticamente, creo que debimos tener una reacción inmediata porque se han tejido una serie de versiones absolutamente inexactas diciendo que se está poniendo en riesgo la soberanía del país, que queremos ceder una salida a Bolivia, soberana, que se va a partir el país. Nada de eso es cierto. Hoy día la Cancillería... ¿Ni con intención del presidente? No, de ninguna manera, ¿no? A ver, UNASUR es una iniciativa, al parecer, de diferentes actores no estatales. El expresidente Evo Morales es, digamos, un ciudadano más. Yo he visto otras experiencias en otros años que han sido similares, por ejemplo, entre Bolivia y Perú se han llevado a cabo la Cumbre de los Pueblos, cosas de esta naturaleza, pero no teníamos el eso. Contexto político que hay ahora, ni tampoco ese activismo de Evo Morales que viene a cada rato al Perú y que si viniera por turismo no había problema, pero viene a hacer activismo político. Bueno, eso lo permite el gobierno. A ver, pasa que un ciudadano como el expresidente de la República de Bolivia en realidad no tiene ningún impedimento de hacer ninguna labor, digamos, como ciudadano, pero siempre y cuando eso no implique al Estado peruano, en realidad cualquier ciudadano podría, digamos, tener iniciativas de alguna naturaleza, político, ¿no? En favor de la Asamblea Constituyente, o sea, ya, cada uno puede tener su posición con respecto a eso, pero él es un extranjero. Y venir aquí a arengar a la gente para que promueva esas cosas, o sea, ¿no es una intervención? Tendríamos que analizar, yo he visto en sus declaraciones opiniones como las puede dar alguna persona que, digamos, opina sobre temas políticos, él es un líder político, pero yo creo que intromisión habría que analizar cada una de sus declaraciones, porque es verdad que un extranjero no podría tener algún tipo de... un comportamiento que verse sobre la situación interna de otro país. Entonces está descartado totalmente cualquier tipo de cesión a Bolivia y cualquier tipo de participación del Perú en una América plurinacional, con actores de pueblos indígenas, obreros, profesores, campesinos y académicos escogidos con la misión de capturar el poder. No, miren, ya lo ha desmentido hoy día la Cancillería, creo que ha sido muy enfática en decir que son iniciativas que no involucran al Estado peruano. ¿Usted cree que sobrereaccionaron entonces los exministros y exviceministros de Relaciones Exteriores? Yo leo de sus declaraciones una preocupación de tipo político, a lo mejor ellos tienen alguna opinión, pero creo que elementos objetivos sobre lo que ellos están opinando creo que no hay, ¿no? Muy bien. En estas circunstancias, ¿acepta usted como primera ministra que RUNASUR, con todo este ruido que ha generado y con todas estos temores, se realice en el Cusco el 20 y 21 de diciembre? RUNASUR, como cualquier otra actividad, en otros años, como repito, se han llevado actividades de esta naturaleza que son de tipo particular, digamos, de ciudadanos, ¿no? Como la Cumbre de los Pueblos, por ejemplo, no están en el marco de lo ilegal. Entonces, digamos, si no involucra ningún tipo de compromiso del Estado, pues los ciudadanos pueden llevar adelante actividades de esta naturaleza que no vulneren las normas, ¿no? Incluida con la presencia de Evo Morales. Bueno, es que no podemos prohibirle a un ciudadano de otro país que ingrese salvo que tenga algún impedimento o que se evalúe que está haciendo intromisión en los asuntos internos, ¿no? El otro tema es el de las acusaciones, pero usted no ve, para cerrar este tema de RUNASUR, usted no ve ahí ninguna cosa que le haga ruido, que le moleste, que sienta que le puede generar
un problema al gobierno y al país? Miren, han venido otros personajes, no solamente Evo Morales, han venido representantes del grupo Vox de España, están por aquí dando vuelta una serie de líderes políticos que seguro que son controversiales para muchos sectores. Entonces yo creo que ahí hay que cuidar simplemente que las personas que, extranjeros, digamos, no tengan intromisión en asuntos internos del Estado. El otro tema es el de las acusaciones a la presidenta del Congreso, ¿no? Sí. Por parte del vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España, quien señala que Mari Carmen Alba fue o habría criticado en España de forma contundente al actual gobierno peruano, habría pedido que se llame ilegítimo al gobierno peruano y habría buscado apoyo para destituir a Pedro Castillo. Miren, nosotros consideramos que ese es un asunto muy delicado, porque estamos hablando sobre la presidenta de nada menos que de un poder del Estado que estaría generando declaraciones en contra de una democracia dentro del país, que no es una cosa... ¿Usted le cree al diputado español? Miren, no solamente hay un diputado, hay varias versiones, pero hay que ser cautelosos. Nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo información oficial por intermedio de la Cancillería. Ha habido un delegado también del Estado peruano presente en esas reuniones. Hay que escuchar todas las versiones. A mí me parece un asunto muy serio, muy grave, pero creo que hay que esperar a que se esclarezca esto, ¿no? Bueno, ha habido pronunciamientos de Acción Popular y también ha habido un pronunciamiento del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que estuvo presente en la reunión y que dice que todo eso es falso. Pero como usted dice, hay que esperar el informe de la Cancillería, a pesar de que se ha sido muy contundente en rechazarlo. Pero si la versión del diputado español fuera falsa, ¿qué haría el gobierno peruano? Bueno, yo no puedo calificar, porque miren, estamos en dos situaciones muy delicadas. No solamente es que se está hablando de falsedad o de veracidad de hechos que involucran a la presidenta del Congreso. Creo que frente a eso lo que hay que hacer es tener la información, ¿no? Tener la información para saber cómo proceder. Más bien yo me preguntaría, lo grave es... Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Y si fuera cierta? ¿Cree usted que la presidenta del Congreso debe ser censurada? Yo me temo que tendría que tener consecuencias un tipo de comportamiento tan grave, ¿no? ¿Esas consecuencias son la censura? Bueno, hay diferentes caminos, digamos, ¿no? ¿no? Hay incluso acusaciones constitucionales. Pero después de, ¿no es cierto? Sí, eso es una cosa que tiene que evaluarlo también el Congreso, ¿no? Muy bien. En la política nacional las cosas también siguen muy complicadas. ¿Le preocupa, después de la no admisión de la moción de vacancia, le preocupa el acercamiento del presidente con Vladimir Cerrón y la fracción cerronista de Perú Libre? Mire, yo creo que en una democracia hay que aceptar que van a haber actores políticos de diversa, digamos, de diversa tendencia, y ahí hay que aceptar que esos actores políticos siempre van a estar presentes. Lo importante ¿A pesar de aquí... de que son sus archienemigos? Miren, yo creo que en una democracia no hay enemigos, hay personas que piensan seguramente absolutamente diferente que uno, y eso hay que aceptarlo en el marco de una democracia. Lo importante es que el gobierno... ¿En alianza con ellos? No, yo creo que lo importante es que tener en claro cuáles son las apuestas del gobierno y de este Estado. Y en función a eso creo que tenemos todos la obligación de alinearnos y llamar a estos actores que no siempre están de acuerdo con uno, pues a tener algunos mínimos acuerdos en función a lo que necesitamos como objetivos del país. Entonces, ¿no tendría usted problema en trabajar con Perú Libre, con Alianza por el Progreso? Siempre y cuando se alineen a los objetivos que tenemos como Estado y como gobierno. Y por más que le digan a usted que es la reina de los caviares y que usted está capturando el gobierno. No, miren, creo que esas son expresiones que a veces se tiene, calificaciones subjetivas en las que no hay que caer. En realidad a mí no me preocupa cómo me califiquen. Creo que sí va a ser importante cómo actuamos y la responsabilidad que demostramos en las tareas que estamos asumiendo. Premier, por otro lado, están los chats que se han conocido hoy, ¿no es cierto?, del presidente con el excomandante general del Ejército, sobre los ascensos militares, las indicaciones que le da para que converse con su secretario privado, con su secretario general, la situación de ese exsecretario que entrega celulares que compró usados en otro sitio para no entregar el suyo verdadero, no se presenta a las citaciones, se le dan las gracias por los servicios prestados, ¿no es cierto?, a pesar del escándalo de los $20.000 en el baño. En fin, esa relación con el presidente, la situación de la casa de Breña y las reuniones ahí, ¿se siente usted un
¿Se siente usted cómoda en un gobierno que va acumulando todos los días estas denuncias y carga sobre sus espaldas todas estas cosas? A mí, miren, no me deja de preocupar y creo que es un asunto muy serio que salgan denuncias de esta naturaleza. Yo frente a este tipo de denuncias siempre exijo de manera transparente y directa que hay que hacer investigación, que nadie está exento de ser investigado por una cosa tan grave como eso. Tenemos una responsabilidad frente a la población y a la población es a la que hay que responder. Pero no hay pronunciamientos porque, como usted dice, hay investigaciones que corresponden a la Fiscalía, que para algunos la Fiscalía avanza a paso de tortuga. Eso corre por cuenta separada. Pero hay pronunciamientos políticos, hay gestos políticos. Sí. Y algunos dicen que hay una especie de doble moral, es decir, si estas cosas las hubiera hecho un gobierno de centroderecha, de derecha, hubiera sido el hecatombe, pero como lo ha hecho un gobierno de centroizquierda, de izquierda, no pasa. O sea, usted ha leído muchas de esas cosas. Entonces, ¿por qué no hay pronunciamientos fuertes, incluso suyos? ¿Por qué no los hay? Yo, miren, he salido varias veces y creo que en mi condición de primera ministra me correspondía hacer eso, ¿no? He salido a exigir investigación, he salido a exigir separación de funcionarios mientras se lleva a cabo investigaciones incluso, he salido incluso a ofrecer mecanismos que transparenten mejor nuestras acciones y en eso felizmente que el presidente mismo me ha encargado, ¿no? Pero también salió respaldando al presidente en un discurso de 4 minutos donde no dijo nada ni dio ninguna explicación al país. Miren, en ese discurso el presidente yo creo que quiso transmitir una cosa muy importante que es que él estaba dispuesto en ese momento a responderle al país. Ese era el mensaje. A responderle a los ronderos. Y en realidad, no, yo creo que él estaba asumiendo una responsabilidad. Los días posteriores ha hecho varias acciones que tienen que ver con la transparencia, con que quiere transparentar esta situación. Y yo creo que ahí nos correspondía justamente acompañarlo en que él siga este proceso importante que creo que va a mejorar la relación también con la ciudadanía. ¿Ese proceso se está dando? ¿Que hay verdaderamente transparencia? ¿Que el presidente está siendo transparente con el país? Miren, hay varias acciones concretas que él ha empezado a hacer. Ya envió la lista de los visitantes en la casa de Zarratea. ¿A quién se le envió? A la Procuraduría. ¿Por transparencia no debería hacerse pública? Miren, eso tiene que ver también con temas legales, ¿no? Primero hay que mandar esas listas a quien corresponde, a la Procuraduría, a la Contraloría, etcétera, y hay que mirar si ellos autorizan, porque finalmente es un tema también de una investigación que se tiene que reservar, entonces hay que mirar y hay que tener cuidado con eso. Es el gesto político del presidente, esa transparencia le haría bien al gobierno. Yo creo que él no se va a oponer de ninguna manera. ¿A que se haga pública? Yo creo que no. Él cuando nos ha conversado al Consejo de Ministros, él dice, yo estoy dispuesto a ser transparente en lo que ha sucedido, ¿no? Y creo que lo está demostrando, está mandando oficialmente esas listas, ha implementado una serie de medidas, por ejemplo, para mejorar su relacionamiento con la prensa, han abierto nuevamente las salas dentro de Palacio para que la prensa se acomode ahí, para que pueda fluir información más directa, estamos reactivando la oficina de... la oficina que se había desactivado que tiene que ver con los temas de integridad. Estamos aplicando para el 2022 10 medidas concretas que ha sido consensuadas con él. Pero le renunció una jefa de prensa que solo estuvo, creo, 2 semanas o 3 semanas. Intuyo que porque, claro, si no tiene relación con la prensa, es imposible tener una jefa de prensa. Y ahí viene lo otro. ¿No le incomoda a usted, no le molesta que en 5 meses un presidente de la República no haya dado una sola entrevista, una conferencia de prensa? Usted está acá y el presidente no ha llamado a nada de una comunicación con el país y a través de la prensa. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho en muchas ocasiones. Las personas tenemos estilos diferentes y mecanismos diferentes. Lo ha dicho usted, estilos diferentes para hacer las cosas, pero él no tiene estilos diferentes. Estilo diferente sería, por ejemplo, llamar a una conferencia de prensa a Palacio, ir a los estudios de los canales a entrevistas o citarlos a otro sitio transparentemente, pero él... Yo creo que él ha tenido un estilo, yo creo que él ha tenido un estilo de comunicarse más bien en espacios públicos donde ha dado sus declaraciones, no ha sido directamente con un medio de comunicación. Con eso yo no quiero decir que sea pero lo hace a la carrera y ahí elige qué contesta, qué no contesta.
creo que no es lo más recomendable. Él también lo ha asumido así, por eso está evaluando otros mecanismos. Yo creo que también esto que ha pasado también ha servido para corregir varias cosas y seguramente él va a estar pues implementando nuevos mecanismos para esto. Cuando usted dice esto que ha pasado se refiere al intento de la vacancia. Ahora, y usted dice hay que corregir varias cosas. ¿El presidente es consciente que estuvo en una situación complicada y que ahora tendría que rectificar muchas cosas? Sí, y lo ha dicho públicamente, ¿no? Es tiempo de rectificar, de reconocer y rectificar errores. Lo dijo públicamente en un evento errores, por último. Ejemplo? ¿Qué errores, por ejemplo? Hay varios errores que él reconoce, ¿no? Su relación misma con los medios de comunicación, que seguramente necesita ajustes, el tema de controlar mejor quiénes son los funcionarios que se contratan, incluso su entorno más cercano, por eso él ha empezado a reconformar, digamos, sus equipos, está pensando también en qué otros mecanismos pueden ayudar, por ejemplo, hablamos de todo esta forma de transparentar, por ejemplo, las visitas, él está tomando nota. Pero mire, de todo, ha reconformado, ¿no?, su equipo más cercano y sin embargo ya aparecieron las sospechas sobre su asesor principal, sobre su secretario general. O sea, ¿en qué se ha mejorado? Bueno, yo creo que siempre van a tener cuestionamientos las personas, a veces porque, bueno, no vienen del sector que le agrada a otro sector, qué sé yo. Lo importante es que él está tomando nota de que si realmente hay hechos fundados, pues le tocará seguramente hacer revisiones de lo que está... las decisiones que está tomando. ¿Usted ¿no? está a favor de que se amplíe el plazo a universidades con licencia denegada para que subsanen sus deficiencias? 2 años de plazo. Yo he sido muy clara al decir que en este momento creo que, y además es una política de este gobierno, defender la calidad educativa. Y creo que en este momento de ninguna manera podemos justificar, por ejemplo, que se debilite la SUNEDU, que se debiliten los procesos de licenciamiento. ¿Usted se refiere a la reconformación del Consejo Directivo de la SUNEDU? ¿Usted está en contra de eso? Yo creo que puede constituir un riesgo de debilitamiento, ¿no? Entonces, ya estos proyectos yo los he visto varias veces en el Congreso cuando Pero el yo era gobierno rechaza esos proyectos, esos 2 proyectos, esta ampliación y esta reconformación de la SUNEDU. La política del gobierno es fortalecer la calidad educativa, eso estamos claros todos. Yo conversé con el ministro de Educación, de ninguna manera él está a favor de que se desaparezca o se debilite la SUNEDU, él está por el fortalecimiento de la SUNEDU, entonces yo creo que ahí estamos claros en el gobierno. Pero una cosa es intentar desaparecer la SUNEDU y otra cosa es otros mecanismos sutiles como esta reconformación del Consejo Directivo o la ampliación, quitándole autoridad y quitándole legitimidad a la SUNEDU. Ese es un mecanismo de debilitarlo, ¿no? Entonces, si es que realmente vamos a ir por ese tipo de propuestas que sí creemos que puede debilitar todo este sistema, pues hay que mirarlas con mucho detenimiento. ¿Ustedes van a observar estas leyes, si se dieran? Y todavía no se ha aprobado. Yo lo primero que espero es que en el debate que haya en el Pleno, que realmente se haga un debate serio, ¿no? Sobre estos asuntos. Pero si pasan las leyes, ¿las van a observar? Yo esperaría que eso se mire con detenimiento, sobre todo en el Ministerio de Educación. ¿El ministro de Educación tiene la misma posición que usted? Yo he conversado con él y él está claro en que la calidad educativa se tiene que cautelar y lo segundo es que la SUNEDU se debe fortalecer y no debilitarla. Ya, pero lo de la calidad educativa es la mar y los peces, entonces no es un pronunciamiento concreto como para decir sí, Premier, estoy en desacuerdo con estas leyes. Yo creo que lo habrá y espero que ahí básicamente lo que se va a hacer es ratificar. ¿Y esto lo han conversado política en el gabinete? Porque su compañera de gabinete, la ministra del MIDIS, sí está de acuerdo. Ella está a favor de esto. ¿No lo han conversado? No lo han conversado con la bancada. Perú Libre está empujando esto entusiastamente. Honestamente todavía tenemos que hacer un debate dentro del gabinete sobre los proyectos mismos, ¿no? Pero más allá de las posiciones que cada uno tenga, miren, tenemos una política de gobierno. Esa política de gobierno establece que tenemos que cautelar la calidad educativa. Eso es, ese tiene que ser nuestro referente. ¿Lo ha conversado usted con la bancada?
No, con las bancadas no. ¿Tiene usted algún tipo de relación con la bancada de Perú Libre? Sí, nosotros usualmente a veces los recibimos para poder conversar sobre estos temas, de cuáles son sus apuestas, de cuáles son los objetivos comunes que tenemos. Son reuniones muy interesantes y productivas. Sin embargo... Pero mire usted, ¿cómo productiva? Sí. Si usted tiene una posición y ellos otra con respecto, no solo a este tema, le voy a dar a continuación otro tema que rompe con la política del gobierno. Pero no estoy hablando de este tema en específico, porque este tema se ha discutido recién dentro de la Comisión de Educación. En realidad no tuvimos tiempo porque estos días ya no hemos tenido una reunión, pero en otros temas sí estamos articulando sobre los objetivos de Estado, ¿no? Primera ministra, Perú Libre, a través de la congresista Margot Palacios, ha presentado un proyecto a favor de los derechos de quienes están en contra de la vacuna contra el COVID y de quienes se niegan a vacunarse. Miren, ¿Usted avala o apoya este proyecto? el Ejecutivo hemos tomado una decisión ampliamente consensuada para sacar una norma en la que el Estado, como garante de la salud pública, está promoviendo normas para que todos se vacunen. Esa es nuestra obligación como Estado. Y ahí estamos absolutamente claros que eso lo vamos a defender. Y eso lo hacemos en el marco de que los derechos de cada persona los vamos a respetar, pero ningún derecho es absoluto. Y en este caso está por encima el derecho a la salud pública. Por eso es que nosotros vamos con esas normas para asegurar que todos se vacunen. De hecho, hay personas que no estarán de acuerdo, como en este caso los congresistas, tienen las vías legales para ejercer su derecho, pero nosotros creemos que además, si esto se llega a judicializar, por ejemplo, el tribunal nos dará la razón, como lo ha dado en otros tribunales en otros países, porque creo que lo principal en este momento es la salud pública y en ese sentido, pues otro tipo de iniciativas legales creo que no tienen comparación. Entonces, ¿no? ¿van a ir ustedes hasta las últimas consecuencias a pesar de estos proyectos? Sí, yo creo que en Estado democrático, es más, los congresistas tienen el derecho de presentar las iniciativas que les parezca. Los ciudadanos tienen derecho a hacer cualquier acción legal, pero mientras hay una norma se cumple. Hay un rechazo muy fuerte en el Congreso y afuera a que el Congreso les delegue facultades para legislar en materia tributaria. ¿Por qué insisten en algo que para muchos es inoportuno y hasta contraproducente? Porque en lugar de promover la inversión la va a espantar. ¿Por qué en este momento en el cual justamente se está intentando la reactivación le ponen ustedes un peso tan fuerte a esa reactivación? Porque creo que no se ha entendido realmente lo que nosotros proponemos, porque en realidad esta reforma no implica subirle impuestos al común de los ciudadanos, en realidad implica solamente subirle los impuestos a un pequeño grupo de 54,000 personas que pagarían un poquito más porque tienen en realidad cómo pagarlo, digamos. La mayoría, al contrario, se beneficia. Con estas normas, con estas modificaciones, habría gente que empieza a pagar impuesto a la renta en proporciones mucho menores. Entonces, eso es lo que no se ha entendido. Lamentablemente, ha habido una campaña simplemente negando, ni siquiera, en algunos casos, no se ha visto la voluntad de discutir estos temas a fondo, de repente, ¿no? porque empezaron mal con esta frase de me hinca el ojo, me duele el hígado, haciendo notar como que había una suerte de rabia, resentimiento y malestar contra el que más tenía y que por eso se le castigaba. Pero eso es quedarnos en la subjetividad, ¿no? Bueno, pero si es una frase que viene del más alto nivel del Ministerio de Economía, no, es que ha golpeado. Tenemos que madurar políticamente para empezar a discutir. A lo que voy es a lo siguiente, es una frase que refleja algo que a la gente a veces le hace sentir. Ustedes buscan subir los impuestos a los que más impuestos pagan. No. Porque mire, es muy simple. Los que ganan más, pagan más por efectos del porcentaje que pagan. Es más, las tasas que pagan abajo no son del 25-30% que pagan arriba. Y los que ganan más, pagan más en selectivo al consumo, en IGB de lo que compran, de lo que gastan. Entonces, adicional a eso, ¿no es cierto?, el Estado recauda muchísimo dinero por impuestos. Han sido años de de mucha recaudación, de no recaudación de muchos, del 80, el 90% del sector informal, pero además
de un pésimo gasto del Estado. Entonces, claro, el Ministerio de Economía dice, no, esto es para, usted lo ha dicho también el Congreso, esto es para escuelas, hospitales. Pero si los gobiernos regionales y los ministerios devuelven dinero que no gastan durante el año, entonces les sobra el dinero, o no lo gastan bien, o termina en los bolsillos de las autoridades que terminan presos o investigados. Bueno, yo en realidad tengo ahí una divergencia en su opinión, ¿no? Por dos cosas importantes. Yo creo que en este momento lo que se busca es mejorar nuestra capacidad de recaudación y cobrarle, recaudar más sobre un pequeño grupo que tiene la posibilidad, no de pagar igual que el resto, sino de pagar un poco más. Y entonces creo que eso es, en términos de equidad, importante, y además creo que empezamos también a ordenarnos de aquellos que no tienen tanto poder adquisitivo, empiezan a pagar un poquito menos. Es una cosa de equidad. Lo segundo es que no es verdad que nos sobre la plata, es verdad que sí hay un problema de orden burocrático que hace que, por ejemplo, en este último GORE ejecutivo que hemos tenido, los gobiernos regionales con justa razón se quejaban de todo un tema burocrático y además de normas que finalmente ha impedido que ellos tengan facilidades como para ejecutar los presupuestos en tan poco tiempo, y eso tiene que ver con el tema de acomodar también una serie de legislaciones que han ido en realidad generando un impedimento para la ejecución del gasto, que estamos en ese esfuerzo. Pero entonces no nos sobra la plata, sino que hay un problema de cómo ordenamos el sistema para que haya una mejor calidad de gasto, pero también para que se ejecute eso de manera oportuna. Y en realidad en nuestro país nos hace falta dinero, no es que nos esté sobrando, porque la cantidad, la brecha de necesidades que tenemos es altísima. Ahora, ¿no? Yo cuando he dicho que, digamos, no he dicho que sobre dinero, y si lo he dicho me corrijo, lo que he dicho es que hay dinero que se recauda y que no se gasta bien y termina en los bolsillos de alguien. Y eso, digamos, las ejecuciones presupuestales, usted las ve, a estas alturas, en los sectores, están en 50, 55, 60%. O sea, hay 40% que no se gasta. Los gobiernos regionales, idem. Y en muchos casos, los gobiernos regionales y municipales terminan haciendo el monumento al clip, el monumento al tamal, el monumento y eso se gasta mal en lugar de gastarlo en las necesidades de la gente. Y por eso yo vuelvo a repetir que ahí hay un problema estructural que necesitamos arreglar sobre el tema de cómo nosotros mejoramos incluso nuestra legislación, el tema de la redistribución de los recursos, etcétera, para que haya capacidad de ejecución. Segundo, hay que controlar la calidad del gasto. Tercero, hay que controlar la corrupción, que es un tema en el que sí también estamos preocupados, porque lo importante es que los recursos se gasten en donde se tiene que gastar. ¿Modificarían, por ejemplo, la ley del canon y regalías? Sí, yo creo que ese es un pendiente. Ese es un pendiente. Para usted hay que modificarlo. Sí, porque se puede mejorar incluso, y eso incluso las propias empresas conversando están de acuerdo, porque dicen, a veces se paga el canon minero, por ejemplo, y no se ve que se traduzca en algo que realmente genere desarrollo para la comunidad. Eso tiene que ver con el tipo de normatividad que tenemos. Se ha ido flexibilizando algunas cosas, pero creo que sería interesante revisar como para asegurar una mejor capacidad de gasto y en algo que realmente se necesite, ¿no? Cuando usted dice no se ha explicado bien, entonces hay una responsabilidad en el gobierno en ese sentido, pero mire, de todo lo que usted me ha dicho, en ninguna parte está la ampliación de la base tributaria. Sí. De eso no se ha hablado nada, o sea, hay el 75% de informalidad que no paga impuestos, que va de los impuestos todo lo que puede, o sea, y entonces ahí no se ha enfocado eso, y no para perseguir, sino para convencer o ir poco a poco haciendo a la gente, digamos, racionalmente convencida de que tiene que pagar, aunque sea menos, poco, pero pagar impuestos. Sí, y gracias por la pregunta, porque eso me permite aclarar que dentro de nuestra propuesta están ambas cosas. Primero es cómo recaudamos mejor impuestos, pero otra parte bien importante es cómo ampliamos la base tributaria, incluso cómo generamos mecanismos para formalización. Entonces la propuesta es bien completa como para que podamos, digamos, lograr que como país no solamente
le cobremos más al formal, digamos, sino que le cobremos también a aquellos que están en situación de informalidad, los Usted lo ha dicho, formalicemos, cobrarle ¿no? más a una pequeña porción, que es la que más gana y más impuestos paga, y a la minería, que es la que más gana y más impuestos paga. Pero, a ver, ¿cuál es el plan B si es que en el Congreso les dicen no? A ver, no les voy a dar facultades ni para los alquileres, ni para que suban los alquileres, ni para que suban los impuestos a las personas, ni para que suban el impuesto a la minería. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya hay un dictamen, ¿no? Que se está discutiendo. Que ha sido discutido, el dictamen de la Comisión de Economía. Y nosotros saludamos que por lo menos, porque al principio era una negación total de no les vamos a dar ninguna facultad, después hemos ido explicando, en verdad nos hemos tomado varios momentos para lograr explicar todo lo que esta propuesta implica, etcétera, que no es que les vamos a cobrar más. En el caso de las mineras es solamente en casos en que haya una alza de precios, no es que vamos a cobrarles un impuesto mucho mayor, que eso vulneraría también los contratos ley que tenemos, etcétera. Pero hemos ido explicando y ahora están en la disposición de aprobarnos un grupo de facultades que, claro, solamente representa el 10% de lo que nosotros habíamos pensado que se recaudaría, ¿no? Pero, digamos, es un avance, tampoco tenemos que menospreciar esto, ¿no? Pero si no les dan las facultades, porque lo que ustedes quieren, la carne de lo que ustedes quieren es eso, alquileres, subirle el impuesto a las personas y subirle el impuesto a la minería. Si no les dan eso, ¿cuál es su plan B? No, además, no es solamente esas tres cosas, es ampliar la base tributaria, es mecanismos de formalización, digamos, es una cosa compleja. ¿Cuál sería su plan B? Nuestro plan B es, y lo hemos conversado incluso con los grupos políticos, si ellos se niegan a eso, yo lo pregunté específicamente. Por ejemplo, con APP yo pregunté por qué estaban opuestos a entregar las facultades y ellos fueron muy racionales al decir, bueno, porque nosotros queremos presentar una propuesta que seguramente es similar, pero que salga de aquí del Congreso porque nos parece que a nosotros nos corresponde. O sea, es un tema de ego. Entonces, yo no creo que de ego, claro, pero que también... Lo que usted me está diciendo es similar, pero yo quiero presentarla y no ustedes. No, yo creo que no se reduce a ego de ninguna manera, sino que el Congreso también, y hay grupos políticos que seguramente querrán reflexionar y presentar una propia propuesta, y eso me parece legítimo. Lo importante aquí es que no quede vacío. Muy y bien, eso yo lo planteo. Pero no me ha contestado cuál es el plan B. Porque el 15, si no se aprueba el 15, hasta el próximo año. Lamentablemente, si no se aprueba, tendremos los problemas que tenemos siempre como país. Iremos arrastrando, porque esto de la reforma tributaria, don Enrique, y usted lo sabe, se viene discutiendo hace no sé cuántos años. Como lo de la ampliación tributaria, todos los gobiernos lo ofrecen y nadie cumple. Y por eso nosotros queremos dar un paso. Y si nosotros no nos van a dar las facultades, que el Congreso nos haga una propuesta, pero que alguien lo haga, pero discutamos estos temas, también, porque si no estamos como Estado con la misma Otros dicen les van a dar la reforma tributaria para que recauden más, para que den más bonos o para que gasten a través de mecanismos que no están contemplados en el marco macroeconómico multianual. Entonces, como ya ha pasado y se ha pasado por encima del Tribunal Fiscal. Pero, a ver, entonces, eso es lo importante. Si no les dan, ¿van a presentar proyectos al Congreso? Sí, por supuesto. O sea, nosotros, sí. El no les va a quedar año otra. Es que no nos queda de otra, ya estamos a diciembre, pocos días de que se cierre la legislatura, pero nosotros, como lo estamos haciendo en otros sectores, hemos mandado paquetes importantes de normas que el Congreso tendría que aprobar. Lo que pediríamos, ¿No los ve el Congreso? Ahora no. Hasta ahora no. ¿Y usted le han reclamado a la presidenta del Congreso? Sí, yo he dirigido una carta específica a la presidenta del Congreso pidiéndole que por favor, no ha habido una contestación específica sobre el tema, pero yo le hice recordar que tenemos 21 proyectos, hasta entonces teníamos 21 proyectos, estos últimos días han entrado más, y sería saludable que el Congreso también, más allá de la labor que quiere hacer de fiscalización, de control político, lo que sea, también nos ocupemos de los temas que sí son importantes, ¿no? Para la gente, sobre todo. ¿En PCM mantienen la posición de que las regiones definan o impidan qué actividades se desarrollen en el proyecto de zonificación territorial? A ver, nosotros estamos trabajando un proyecto de ordenamiento territorial interesante porque justo ese tema de
quién define qué se hace en su territorio fue motivo de mucha controversia hace algunos años. Lo que queremos es que haya una sola política donde responda a una política integral del Estado general y que no pase pues como ha pasado en otras ocasiones en que el gobierno regional de un lugar quiere hacer una cosa, el gobierno central no lo acepta y hemos terminado en los tribunales. Eso es lo que ha pasado. Entonces eso no queremos que suceda. ¿Pero mantiene usted la posición de que los gobiernos regionales deben determinar? Nunca ha habido esa posición. ¿No? Nosotros, no, en el Ejecutivo lo que se ha especificado es que necesitamos una política de ordenamiento territorial, como es necesario y está pendiente desde hace varios años, entonces queremos trabajarla, ¿no? Porque todos tienen la idea de que efectivamente la idea del gobierno era que los gobiernos regionales decidiesen. Yo no creo que haya, yo no he escuchado por lo menos de mis colegas que digan que cada gobierno regional haga lo que le parezca. No, que determine en qué zona se hace determinadas actividades. No, en lo que he visto en la propuesta, incluso que se viene trabajando mucho antes de que yo llegara, es que se propone una política de ordenamiento territorial integrada, donde se vea cuáles son las capacidades de los territorios y a partir de eso pues se haga algunas acciones. A la distancia, y como reflexión, ¿qué piensa usted de lo que ocurrió en Ayacucho? ¿Fue un error? No, miren, eso es un tema que creo que ha quedado superado. En el primer momento hubo mucha crispación porque se entendió que la PCM, yo específicamente llegué a clausurar 4 mineras. Bueno, pero lo que usted sí dijo era que no habría más ampliación. No, a ver, lo que yo dije es que vamos a seguir los planes de cierre mineros, que efectivamente hice alusión a estos planes de cierre mineros que están aprobados por resolución, etcétera, y que son 4 empresas y cada una tenía un plan de cierre 2022, 2023, 2025. Sí, efectivamente, lo que debimos hacer es tener mejor comunicación para ver en cuál de ellos ya estaban en planes de cierre final, que ya no cabe más ampliación, y cuáles quieren ampliación. Ya nosotros lo aclaramos, es un asunto superado, hemos hablado con la Sociedad Nacional de Minería, con las empresas. ¿Eso estaba coordinado con el presidente, esa acción de Ayacucho? No, es una acción de los ministerios que fuimos, porque fuimos todos los ministerios en función a eso. El presidente está informado siempre de que nosotros estamos yendo. Nosotros estábamos yendo a una reunión con la comunidad que todavía nosotros no entendíamos exactamente cuáles eran sus reclamos y fuimos a escucharlos y eso sabía el presidente, ¿no? ¿Cómo va a solucionar el problema de las bambas? Porque ahí se señala incluso que el Ministerio de Energía y Minas, en lugar de solucionar los problemas, los crea, los estimula. A ver, lo de las bambas es un asunto que viene desde hace muchos años. Es un pendiente, los conflictos ahí están pendientes desde hace muchos años y en varias zonas. Es el corredor minero, entonces hay varias zonas, por ejemplo, la zona de Cotabambas, la zona de Talhuahuacho, la zona de Chumbivilcas. Todos los gobiernos han establecido mesas de diálogo para las bambas. Y sin embargo no se llega a ninguna solución. A ver, lo que se ha establecido en algunos casos es que sí, por ejemplo, a la zona de Cotabambas llegaron, estuvieron trabajando en un espacio de mesas de trabajo, pero quedó frustrado. Y en los otros lugares pues ha habido un abandono en general en el manejo de los conflictos y eso hay que reconocerlo. Abandono de parte del Estado. Ha habido un abandono de parte del Estado. ¿Y qué van a hacer ahora? Ahora nosotros estamos retomando el diálogo porque nosotros estamos con una propuesta de abordaje de los conflictos diferente, que es vía diálogo. Digamos, MMG anuncia que las bambas no va más por un tiempo. Nosotros hemos conversado esta semana con, y yo quiero decirlo transparentemente, hemos conversado con los gerentes de MMG Las Bambas. Ellos lo que ratifican es que su deseo es seguir trabajando en esa zona, que sí, efectivamente los conflictos los están afectando. Los conflictos los están afectando y si es que no se soluciona van a empezar a tener una baja porque no tienen cómo proveerse. Y eso, por eso es que con ellos, y a mí me ha parecido muy interesante el enfoque de la empresa minera porque ellos también apuestan por un abordaje de los conflictos diferente. Hemos hablado, ya estamos en contacto con la comunidad, con ellos. Ha habido una primera reunión el día sábado, pasado mañana. Hay una segunda reunión, nosotros creemos que esto se puede superar, ¿no? Entonces, y estamos ahí. ¿Y que las bambas seguiría operando? La empresa tiene toda la decisión de seguir operando en la zona y nosotros tenemos toda la decisión de ayudar a desconflictivizar, por lo menos a desescalar el conflicto y gestionar estas preocupaciones de la población como se debe, ¿no? La última pregunta, primera ministra. El congresista y vocero alterno de Acción Popular, Raúl Doroteo, dijo que en la reunión con el presidente él le había ofrecido el cambio de gabinete.
La ministra del MIDES, Dina Boluarte, hace unos 10 días salió a decir que era cuestión de horas un cambio de gabinete. ¿Lo ha conversado usted con el presidente? Sí, lo he conversado. En verdad porque salen muchas especulaciones y entonces siempre conversamos esto, incluso con Dina yo le pregunté y me dijo, yo nunca di esas declaraciones, fueron mal interpretadas. Yo decía que va a haber cambios respecto a pues, las acciones que desde presidencia se van a asumir. Pero bueno, siempre hay estos rumores y lo importante de esto son dos cosas. Primero es que creo que en estas circunstancias, y lo decían, por ejemplo, gente como los gobernadores, los alcaldes, es bien importante la estabilidad y que pueden tenerse muchos cuestionamientos y para eso creo que los ministros tenemos que tener los oídos bien puestos para ver dónde están los cuestionamientos para poder solucionar. Pero parece como si en cada reunión del presidente con grupos o declaraciones de los ministros se ofreciera estos cambios con el fin de calmar aguas, de repente se ofrecen cabezas. ¿No siente usted, como decían deportivamente, no siente pasos? No, miren, yo además estoy tranquila, creo que lo primero es valorar la importancia de la estabilidad de un gabinete porque eso afecta durísimo de cómo se van tomando acciones en los objetivos y en las cosas que la población necesita. Afecta muchísimo. Lo mejor es la estabilidad. Pero si se tiene que hacer algún cambio en el gabinete, creo que todos los ministros estamos ahí conscientes de que eso debe ser una decisión del presidente y seguramente una decisión bien reflexionada para que no volvamos a entrar en épocas de incertidumbre. ¿En algún momento pensó en renunciar? Miren, nosotros asumimos... No me diga que siempre su renuncia está sobre la mesa. Le pregunto sobre su sentimiento. ¿En algún momento pensó en renunciar? Son desafíos muy difíciles y personalmente seguramente a veces entramos en reflexiones diferentes de qué podemos hacer, qué es lo más conveniente también, porque hay que ser autocríticos incluso. Pero miren, yo creo que hay una apuesta más grande por este país que necesita respuestas y responsabilidades. No cree, porque muchos se ha hablado de que dependiendo de lo del 15, si les dan o no la confianza, cambio de gabinete. Sí, miren, ¿Ya está acostumbrada a eso? Además, no solamente en esta etapa, yo he sido presidenta del Congreso donde todos los días me amenazaban con censurarme, todos los días, y aprendí a vivir en esas situaciones pensando... ¿Siguió bien con el presidente? En cuáles, sí, muy bien. ¿Sí? En los objetivos, sí, muy bien. Yo siempre pienso en los objetivos más grandes del país. Porque pareciera que el presidente tuviera su agenda particular y usted la suya. No, miren, tenemos a veces estilos diferentes, como en cualquier democracia a veces diferimos de posiciones, lo discutimos, pero yo tengo que reconocer una cosa, lo he dicho a veces y lo vuelvo a decir ahora, ¿no? El presidente es un hombre además de buen carácter. Hasta cuando discutimos lo hacemos con una sonrisa y bueno. ¿Y no salimos adelante. ¿No se incomodaba usted con lo de Breña, con lo del secretario general? Hemos tenido nuestras, yo creo que... ¿No sintió ganas de decir, yo no puedo estar en medio de todo esto? Miren, siempre vamos a tener desafíos muy grandes, porque nada es perfecto y menos el Estado. Muy bien. Y ahí hay que lidiar con todo eso. Muchísimas gracias por su presencia esta noche. Gracias a usted. Muy amable. A usted. Que tenga una feliz Navidad Igualmente. y un feliz año nuevo. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos.